Yo agregué otras cosas, así que no se salgan los que vieron la clase presencial ese día, porque es que ese día no tuve mucho tiempo, entonces no pude acomodar las diapositivas, pero esta vez ya le agregué otras cosas. Lo bueno de que sea virtual es que nos podemos extender, o sea, hay más tiempo, porque ustedes no tienen que estar llegando, bajando las gradas y nos podemos que, no, o sea, podemos ver un poco más de la teoría, digamos. Entonces, vamos a ver este tema. A ver, Recording in progress. vamos a ver la práctica número 12 que se trata de proteínas de la sangre, de hemoglobina y proteínas totales y cómo se hace el recuento de estas proteínas de la sangre, aunque nosotros no lo vayamos a realizar porque eso lo hace la parte de los bioquímicos, nosotros tenemos que saber más o menos cómo se hace el procedimiento. Entonces vamos a empezar por la hemoglobina. La hemoglobina, fíjense que es una proteína conjugada. Básicamente la hemoglobina está compuesta por cuatro cadenas de globinas, ¿ya? Esas cadenas de globinas son estos, eso que parecen unas cuerdas, ¿no? Que parecen un- un- unas pitas, ¿no? Esas son las globinas, ¿ya? Las que tienen esta forma. Porque como saben, esa es la forma de las proteínas, ¿no ve? De las proteínas. Entonces, estas cuatro cadenas de globina están formadas por aminoácidos, ¿ya? Eso, esas globinas son el grupo proteico, no se olviden. El grupo proteico son las globinas, ¿ya? Proteicos son las globinas. ¿Qué son las globinas? Las cadenas, ¿no ve? Las cadenas que están formadas por aminoácidos como toda proteína. Y luego están los grupos no proteicos, fíjense, los grupos no proteicos es todo lo que se refiere al grupo hemo, ¿ya? El grupo hemo. Entonces, primero vamos a empezar hablando de la globina. Lo normal es que haya una cadena alfa, otra cadena alfa, en total serían dos, fíjense, que están cruzadas en diagonal, ¿no ve? Y una cadena beta y otra cadena beta. O sea, dos cadenas alfa, dos cadenas beta. Esas son las globinas normales de la hemoglobina. Eso es lo normal. Ya. Ahora, eso es referente a las globinas. Falta el grupo hemo. El grupo hemo, ¿cómo se forma el grupo hemo? Este es el grupo hemo, fíjense. Es todo lo que forma la hemoglobina aparte de estas cadenas de aminoácidos. ¿Ven estas bolitas de color amarillo? Así se lo representa el grupo hemo. Ya, aquí. El grupo hemo, como pueden ver ustedes, está en el centro de la cadena de globinas. O sea, estaría aquí ya en el centro. Entonces, ¿cómo se forma este grupo hemo? Esta parte es del Guyton. Yo lo saqué. Fíjense, todo empieza con la unión del succinil-CoA o succinil-coenzima A más la glicina. Esta unión nos forma un pirrol. Ya, aquí falta. Esto nos va a formar un pirrol. Esto nos da un pirrol. Ya. Y cuatro pirroles nos va a formar una protoporfirina 9. Ya. Entonces, succinilcoenzima A más glicina nos forma un pirrol. Y cuatro pirroles cuando se juntan nos forman una protoporfirina 9. Esa protoporfirina 9 se une con el hierro y ahora sí que nos va a formar el grupo hemo. El grupo, perdón, en inglés o hemo. Ya. Ahora, ¿qué le falta a este grupo hemo? Le falta unirse a la globina, ¿no ve? Entonces, el grupo hemo más la globina nos va a formar la hemoglobina completa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se une la hemoglobina en sí? ¿Cómo se une? A ver, ¿dónde está? Ya, antes de pasar.
a esa unión. Vamos a observar más a detalle el grupo hemo. Fíjense que el grupo hemo está formado por una porfirina y esta porfirina en su centro tiene un hierro. Entonces, el grupo hemo se le llama grupo hemo cuando ya está el hierro presente dentro de la porfirina. Pero si no está el hierro todavía, se llama porfirina. Esta diferencia tienen que saberlo. Fíjense, porfirina sin hierro y hemo con hierro. ¿Ya? Porque este centro de hierro es lo que le permite a la hemoglobina fijar oxígeno. ¿Ya? Por cada grupo hemo vamos a fijar una molécula de oxígeno. ¿Ya? Por cada grupo hemo, porque este hierro es capaz de atraer el oxígeno. ¿Ya? Ahora, fíjense que aquí es importante saber de que el hierro tiene que estar en valencia +2, o sea, tiene que ser ferroso, ¿ya? Porque si se vuelve férrico, o sea, con valencia +3, esta hemoglobina ya no sirve para fijar oxígeno. Esto era lo que les decía a los chicos ese día. Si el hierro está en valencia +3, ya no es capaz de fijar oxígeno, por lo tanto, esa hemoglobina ya no puede realizar su función. Entonces, este hierro se va a unir, fíjense, por enlaces simples de nitrógeno, ¿ya? Así se une al resto de la porfirina. ¿Tiene alguna duda hasta acá? No, Auxi. Ya. Miren, lo que les decía hace rato era que si el hierro se oxida y se vuelve férrico en valencia +3, ya no puede transportar oxígeno y el hemo se va a convertir en hematina y la hemoglobina se vuelve metahemoglobina. Entonces, ¿qué es la metahemoglobina? Es cuando esa hemoglobina tiene en su grupo hemo, las cosas son preguntas de exámenes, ya yo lo he visto. Entonces ya no tienen por qué pelarle si la doctora les dice si el hierro de la hemoglobina se oxida y se vuelve férrico, ¿es capaz de fijar hemoglobina, sí o no? Entonces ya saben qué responder. Después, a ver, denme un segundo. Ya es que la doctora siempre, a veces quiere entrar a prácticas, ¿no? No sé si está la doctora, no, no entró esta vez. Ya. Entonces, sí, ¿cómo se llama? Uno están las malformaciones genéticas y después están, el más que todo se refieren a alteraciones del medio en donde se encuentran los eritrocitos, a cambios en el pH, a exceso de radicales libres, pero más que todo se debe a factores externos de donde se encuentran. Auxi no se escucha. Recording stopped.
Recording in progress. Hola, hola, hola. Perdón, vamos a ver, se me cortó el internet. Esperen un segundo, voy a fijarme. Ya. ¿Se puede ver la diapositiva? No, si no se ve nada. Ya, un segundo. Ah, ahora sí. Ya respondiendo a la pregunta, ¿por qué qué puede hacer que pase el hierro de ferroso a férrico? Más que todo se ve a trastornos hereditarios. Además que todo es genético, lo que respondí hace rato. Pero también se puede deber a cambios en el ambiente donde se encuentra el glóbulo rojo. Por ejemplo, la hipoxia, el, alteraciones del pH, ya, pero más que todo es por herencia, ya. Entonces, ¿se escucha bien, no? ¿O se escucha entrecortado? Está bien, Auxi. Ya, entonces aquí es lo que les mostraba, ¿no? En las cadenas de globina, ¿no ve? Que es este entramado de aminoácidos y en el centro el grupo hemo. Entonces, si cada grupo hemo tiene un hierro, ¿no ve? Porque fíjense, ¿cuántas cadenas de globinas tenemos? Globina, ¿cuántas cadenas de globinas tenemos? 4. ¿Cuántos hemo tenemos? 4, ¿ya? Entonces, si tenemos 4 grupos hemo, ¿cuántos hierros vamos a tener? 4. 4. ¿Y cuántas moléculas de oxígeno se va a fijar por cada hemoglobina? Esta hemoglobina, ¿cuántas moléculas de oxígeno va a fijar? Si tiene 4 grupos de hierro. 4. 4 moléculas de oxígeno, ¿no ve? Entonces, por cada hemoglobina se transportan 4 moléculas de oxígeno. A ver, ya. Y bueno, aquí hay algunas variantes. Solamente es necesario saber que la hemoglobina A se encuentra en los adultos y la hemoglobina A2 también es en los adultos. Pero la principal, la que tenemos casi todos, es hemoglobina A. Ya también puede haber la A2. Acuérdense, A de adulto. La hemoglobina F es en el feto. Ya. Fíjense que la hemoglobina A es prácticamente de la que hemos estado hablando toda la clase. Eh, alfa, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. En cambio, la hemoglobina A2 tiene una cadena alfa, una cadena delta. 2 cadenas delta, perdón. 2 alfa, 2 delta. ¿Ya? Entonces, luego tenemos la hemoglobina S. Fíjense que esto ya es patológico, es una enfermedad hereditaria y provoca una anemia hemolítica porque los eritrocitos van a tener una forma de hoz, como les decía los que fueron presencial. Esa forma de hoz es así, a los cuales se les llama drepanocitos. ¿Ya? Drepanocitos. Más adelante vamos a hablar de los drepanocitos. Después tenemos la hemoglobina C. Ya esta la verdad no la conozco, la hemoglobina C. O sea, ¿qué enfermedad provoca en sí? La hemoglobina de Barth, que provoca la talasemia, ¿ya? Y la hemoglobina H, que provoca también alfa talasemia. Hay alfa talasemia y hay beta talasemia. Aquí lo que falta es la beta talasemia, ¿ya? Pero estas 4 ya serían patologías, ¿ya? Entonces, ¿qué es la talasemia? La talasemia, fíjense que como hay una alteración en la hemoglobina, al alterarse la hemoglobina, los glóbulos rojos se deforman. Ya, porque acuérdense que los glóbulos rojos, una de sus principales características es que son elásticos, ¿no ves? Porque tienen que pasar por los vasos sanguíneos de diferente calibre. Entonces, un glóbulo rojo para pasar por un capilar tiene que contraerse, tiene que hacerse más chiquito, ¿no ves? Para poder pasar por ese vaso. Y claro. Entonces, si su interior está con alguna malformación, va a afectar a su elasticidad del eritrocito, ¿ya? Por lo tanto, fíjense, aquí se van a formar glóbulos rojos anómalos, que tienen tendencia a romperse, a sufrir lisis, ¿ya? Y nos va a formar una anemia. ¿Qué anemia sería? Si hay lisis de eritrocito. Hemolítica. 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 Ya, anemia hemolítica. Por ejemplo,
Fíjense que aquí tenemos los microcitos. ¿Qué son los microcitos? Los microcitos son glóbulos rojos de pequeño tamaño, por eso son micro, fíjense. O sea, sería una anemia hemolítica microcítica, ¿ya? Porque hay anemias hemolíticas macro y microcíticas, ¿no? Cuando el tamaño del glóbulo rojo, que vamos a suponer que esto es lo normal, ¿ya? Si está más grande el glóbulo rojo o está más chiquito el glóbulo rojo, o según cómo sea su forma, porque lo normal es que el eritrocito sea un poquito ovalado, ¿no ve? Pero si es redondo, o pero si es en forma de os, o sea, drepanocito, entonces todas esas alteraciones van a provocar de que el eritrocito tenga mayor tendencia a romperse, a la lice, y formar anemia hemolítica, ¿ya? Entonces, en la talasemia se produce una anemia hemolítica microcítica. Y esto ya es hablando de lo que sería la hemoglobina S, que nos forman estos drepanocitos, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos drepanocito, 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 ¿ya? Que tienen forma de os, como les dije. Entonces, ¿por qué se forma el drepanocito? Porque esa hemoglobina S, que es anormal, ¿por qué se forma la hemoglobina S? Es porque una de sus cadenas de beta, si no me equivoco, el, ¿cómo era? El ácido glutámico se reemplaza por valina, ¿ya? O sea, se cambian estos aminoácidos, esto es lo que decía en el Guyton, si no me equivoco. Se cambia estos aminoácidos, o sea, en vez de ácido glutámico hay valina, y eso es lo que nos lleva a que se formen los drepanocitos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este drepanocito? Es que es un eritrocito mal formado, que tiene una poca elasticidad y mayor tendencia a romperse. Ahora, ¿cuál es el problema con estos drepanocitos? Cuando hay hipoxia o alteraciones en la concentración de oxígeno, empiezan a volverse más frágiles de lo normal, ¿ya? Y ni bien pasen por una curva o por un vaso de calibre más pequeño, van a empezar a romperse y también formar una anemia hemolítica, ¿ya? ¿Tiene alguna duda hasta aquí? Ya, y lo último de la hemoglobina es cómo es su metabolismo, ¿ya? Esto es medio complicado, pero es importante saberlo, es interesante igual. Entonces, ¿dónde vamos a ver? Mm, Para no decirlo todo y no tardarnos. Ya. Aquí lo que tienen que saber simplemente es de que de todo lo que hablamos de la hemoglobina, al cumplir su ciclo de 120 días, los eritrocitos tienen que ir a morir. ¿Y dónde van? ¿Cuál es el cementerio de los eritrocitos? El Los vasos. vaso, ¿no ve? El vaso. ¿En qué médula? En- Roja, ¿no ve? Porque, no, sería en la médula, claro, roja. Porque está la roja y la blanca, ¿no ve? Y la blanca son los macrófagos que van a destruir a los glóbulos rojos que ya están envejecidos. Ya, está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hierro se recicla, ¿ya? El hierro, el hierro, a ver, se recicla, ¿ya? Se la lleva, ¿quién se lleva el hierro? La albúmina, y combinada el hierro con la albúmina se forma la transferrina, ¿no ve? Entonces, esta transferrina es capaz de llevar el hierro hacia el hígado, ¿ya? Y luego se va a almacenar en forma de ferritina, ¿ya? Y fíjense que aquí el hierro está oxidado, pero eso no importa porque este hierro no está realizando la función de fijar oxígeno, sino que está almacenándose simplemente. Entonces, la transferrina es la unión de la albúmina con el hierro, lo cual va
hacer de que el hierro se vaya al hígado y luego se almacene en forma de ferritina. Eso está en fisiología en la unidad de sangre. Luego, ¿qué es lo que va a pasar con el grupo hemo? El grupo hemo, como les dije, era la porfirina, ¿no? Porfirina y el hierro. El hierro ya lo reciclamos. ¿Y qué pasa con la porfirina y con las cadenas de globina? Todo eso se desecha, ¿ya? Todo eso se desecha en forma de bilirrubina no conjugada. O sea, el hemo, excepto el hierro, ¿no? Y la globina se elimina en forma de bilirrubina no conjugada, ¿ya? Entonces esta bilirrubina no conjugada es llevada por la albúmina hacia el hígado y aquí se va a conjugar con esta conjugación va a ser mediada por esta enzima. Esta enzima es importante. Glucocoronil transferasa. Entonces la enzima glucocoronil transferasa es la encargada de conjugar la bilirrubina, no se equivoque. Entonces esa bilirrubina luego se va a eliminar por orina o por eso, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Ya. Entonces, lo que tenemos que saber de los métodos de cómo se determina la hemoglobina es simplemente utilizando este reactivo, el reactivo de Drapkins, que como les digo, todos los reactivos y estos nombrecitos son preguntas de examen. ¿Cómo se conforma? Les decía a los chicos que fueron presencial, ¿cómo se está conformado este reactivo de Drapkins? Por cianuro y ferrocianuro potásico. Ya, esto tienen que saberlo cómo está formado el reactivo de Drapkins. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser su función? Su función es oxidar la hemoglobina a metahemoglobina. O sea, la hemoglobina va a pasar a metahemoglobina. ¿Ya? Esa es la función de este reactivo de Drapkins. ¿Y hay que, por qué hay que oxidarla? Para que pase a ser ciano-metahemoglobina. ¿Ya? Ciano-metahemoglobina. ¿Y por qué necesitamos la ciano-metahemoglobina? ¿Ya? Porque le va a dar una coloración azul, como les decía, azul o medio violeta, ¿ya? Ese cianuro lo va a teñir a la hemoglobina, ¿ya? En resumen. Entonces, este es un método colorimétrico, por eso necesitamos teñir la hemoglobina. Mientras más intensa sea la coloración en el papel, no en el resultado que nos da, mientras más intensa sea la coloración de la hemoglobina, más hemoglobina va a haber, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no ve? Fíjense estos tonos de azules, ¿no ve? Entonces, mientras más intenso sea el color azul, más hemoglobina hay, ¿ya? Por ejemplo, a ver si acá a mí en el fotocolorímetro me salió este resultado y acá abajo me salió este resultado, ¿cuál tiene más hemoglobina? ¿La azul? El azul más que el celeste porque es mayor y es más intenso, ¿no? Entonces este Sí, tiene más intenso el más color. hemoglobina. Por eso es fotocolorímetro, ¿ya? Igual esto no es necesario que lo sepamos 100%, pero lo más importante es el reactivo y cómo está formado y qué es lo que hace, ¿ya? Esto ya les dije que por cada hemoglobina se fijan 4 moléculas de oxígeno, ¿no ve? Entonces aquí hay otros valores que yo siempre me olvido que les comentaba al grupo de presencial. eh, Fíjense. Entonces, en cada gramo de hemoglobina, o sea, un gramo de hemoglobina va a llevar 1,34 ml de oxígeno, ¿ya? Y la sangre total de un adulto, o sea, toda la sangre total de sangre va a contener 15 gramos de hemoglobina por decilitro. Estos valores
Cuidado que se los pregunte la doctora, ¿ya? Yo me los aprendo y me los olvido porque no sé, no lo vemos tan seguido, digamos, ¿ya? Pero es necesario que ustedes lo sepan para su examen. Y el total de oxígeno transportado, todo el oxígeno transportado es 20 ml por decilitro, ¿ya? Estos valores es importante saberlos, más que todo para su examen, como digo, porque después se van a olvidar. Entonces, ¿cuándo la hemoglobina está baja y cuándo la hemoglobina está alta? Cuando baja la hemoglobina, cuando hay anemia hemolítica, ya lo hablamos, ¿no? Cuando hay destrucción masiva de glóbulos rojos. Cuando hay sangrado del tubo, bueno, cualquier sangrado va a provocar disminución de la hemoglobina, porque si estamos perdiendo sangre, al salir esa sangre salen los eritrocitos y sale la hemoglobina del cuerpo, o por hemorragia, ¿no? Enfermedad renal crónica, por ejemplo, en el síndrome nefrítico, ¿no? Donde hay hematuria, hematuria macroscópica. Cuando la médula ósea no puede producir nuevos glóbulos rojos, por ejemplo, en las leucemias, les decía que es el ejemplo más fácil, en el cual se altera esa médula ósea y no es capaz de producir nuevos glóbulos rojos, o sea, glóbulos rojos inmaduros, eh, o que se inhiba su producción igual, por cualquier trastorno. Esto es un poco más complicado. Nutrición deficiente simplemente porque faltan los componentes para sintetizar los glóbulos rojos. Bajo nivel de hierro, de folato, de vitaminas, no tiene que ver con la nutrición. Y estas vitaminas son importantes. Creo que se los pregunte la doctora igual. Si, ¿cuáles son las vitaminas más importantes para la formación de la hemoglobina? La B12 y la B6. ¿Ya? Y cualquier enfermedad crónica, por ejemplo, la artritis reumatoidea, igual a provocar una hemoglobina baja. Entonces, hay una amiga que me envió su examen de un hemograma, si no me equivoco, un hemograma. Y en ese hemograma, su hemoglobina estaba disminuida y su hematocrito también estaba disminuido, ¿ya? Entonces, eso a nosotros nos llevaría a pensar de que hay una enfermedad reumatoidea, o sea, una enfermedad este, eh, autoinmune, ¿ya? O sea, hemoglobina baja, ¿y qué más era hemoglobina baja? Y aparte el BCG estaba elevado y el hematocrito estaba disminuido. Y ella le olía su brazo, o sea, de la nada le empezó a doler su brazo, digamos, sin haber daño, sin que se haya golpeado, sin que se haya caído. Entonces, y tenía estos valores, ¿ya? Entonces, eso nos tiene que llevar a pensar en cualquier enfermedad reumatoide. Después, ¿cuándo la hemoglobina va a estar alta? Esto es un poco más fácil de entender. Vamos a dejar la cariopatía congénita para el último. Entonces, le decía al grupo que fue no ese día, la hemoglobina alta más que todo se debe a hipoxia crónica. Esta hipoxia crónica aumenta la actividad ¿de qué? ¿Cómo era? ¿Quién se aumenta? Proyectina. Eritrocito, Eritropoyetina. eritrocitos. Y así se va a ir creando nuevos eritrocitos. Se va a ir formando nuevos eritrocitos. Ajá. Y si hay aumento de esta eritropoyetina, hay aumento de la formación de glóbulos rojos, ¿no ve? Y si aumentan los glóbulos de rojos en sangre, ¿qué valor aumenta? Aumenta el hematocrito. Aumenta el hematocrito, ¿no ve? Y esto nos va a indicar, nos puede provocar una hiperviscosidad de la sangre, porque mientras más glóbulos rojos hay en la sangre, más sólida, por así decirlo, más espesa es la sangre. Por eso, por eso es importante. eh, entonces, fíjense que la insuficiencia del lado derecho del corazón nos va a dar hipoxia. ¿Por qué? Porque si el lado derecho está insuficiente, es incapaz de llevar la sangre poco oxigenada hacia los pulmones para que sea reoxigenada, ¿no ve? Por lo tanto, va a derivar sangre poco oxigenada hacia la circulación sistémica, entonces ya nos da hipoxia. EPOC, cualquier EPOC, cualquier enfermedad obstructiva crónica, por ejemplo,
bronquitis crónica o enfisema, porque hay una mala ventilación, más que todo aquí sería por la mala ventilación, porque aquí el intercambio gaseoso no es el problema, sino que es la mala ventilación, porque hay problemas a la hora de inspirar o de expirar el aire, ¿no? Y luego está la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar, en el cual el parénquima pulmonar, que está compuesto por fibras elásticas, pierde toda su elasticidad, ¿no ve? Pierde toda su elasticidad, se vuelve ese pulmón duro, y a eso se le llama en patrón de panal de abeja, ¿ya? Eso lo van a ver, seguramente ya lo vieron en patología. O también se puede producir esta fibrosis pulmonar por eh, más que toda esta fibrosis pulmonar, frecuentemente, yo les decía que es lo peor que le puede pasar al pulmón, o sea, lo último de cualquier enfermedad crónica del pulmón. Por ejemplo, las EPOC pueden llevar a una fibrosis pulmonar, sobre todo el enfisema, ¿ya? Entonces, la fibrosis pulmonar es lo último del pulmón, digamos, o sea, lo último que le puede pasar al pulmón, en el cual pierde toda su elasticidad y se vuelve duro como piedra. O también puede ser causada por la neumoconiosis. Oh, sí, Neumoconiosis. esa fibrosis pulmonar es como te dijo Panal de abeja, es como decir igual vidrios de iglesia, parecido así. Mm, creo que eso de virus de iglesia es en tomografía, te cuento. También el panal de abeja es en tomografía, Ah, pero el panal de abeja de anatomía patológica macroscópica. O sea, si nosotros le sacamos el pulmón a alguien que se murió de fibrosis pulmonar y lo vemos ese rato, digamos, vamos a ver ese panal de abeja, pero macroscópicamente, digamos, o sea, al vivo, digamos. En cambio, ya, ya. eso de vidrio esmerilado, ¿no ve? Y también el panal de abeja entra también en patrones tomográficos, ya que aquí no puede, me olvidé de poner, lo hubiera puesto, ya. Le hubiera puesto la imagen del panal de abeja. Entonces, todo esto nos va a llevar a hipoxia, ¿ya? Y la cardiopatía congénita, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, o cuando hay un conducto arterioso permeable, nos va a mezclar sangre venosa con sangre arterial, y esa sangre arterial nos va a llevar a, a producir hipoxia, ¿ya? Porque la sangre venosa, si se mezcla con la arterial, ya no va a ser el mismo oxígeno llevado hacia todas las células del cuerpo. ¿Tiene alguna duda hasta acá? Ya. Entonces, ahora hablando, ya terminamos de hablar de hemoglobina. Ahora de las proteínas que están en la sangre, tenemos, fíjense, estos 5. Tenemos la principal, que es la albúmina, que lo normal es que haya de 6 a 8 gramos por decilitro. Después tenemos la globulina alfa, alfa 2, beta y gamma, ¿ya? Entonces, em, lo importante que yo destacaba acá, o sea, la más importante sería esta globulina alfa, porque forma parte de la alfa 1 antitripsina. ¿Qué pasa cuando hay déficit de alfa 1 antitripsina? ¿Quién se acuerda? Cuando hay déficit, lo que está en la guía del doctor Machado, ¿no? O en el Robbins. Si hay disminución de la alfa 1 antitripsina y esta persona fuma harto, tiene el hábito de tabaquismo, esto como les decía, la alfa 1 antitripsina, por así decirlo, controla los macrófagos, ¿no ve? Al entrar el humo al cigarrillo, al epitelio, va a irritar la mucosa. Y si irrita la mucosa, empieza a activarse la respuesta innata, ¿no ve? Entonces migran los neutrófilos, migran los macrófagos al lugar donde están esos componentes del humo del cigarrillo, ¿no ve? Que metemos en los pulmones. Entonces la alfa 1 antitripsina es capaz después de que los macrófagos realicen su función de protección, ¿no ve? Esa alfa 1 antitripsina los va a inactivar. ¿Por qué? Porque si los macrófagos están activados por mucho tiempo, empiezan a liberar citocinas, empiezan a liberar radicales libres,
Y eso aparte de neutralizar los componentes del tabaco, que es la función protectora, ¿no ve? También va a empezar a dañar el epitelio. Eso era lo que les decía. Este déficit de alfa-1 antitripsina es hereditario. Es por herencia. Luego realizamos la electroforesis. ¿Qué es la electroforesis? Simplemente es un proceso en el cual en este campo, es un campo magnético, que como saben, las proteínas tienen cargas, ¿no? Tienen cargas positivas o negativas. Entonces, estas proteínas, según su carga, se van a ir hacia el polo negativo o hacia el polo positivo de esta máquina, ¿ya? Entonces, aquí separamos por cargas, o sea, aquí se logra separar las proteínas del suero mediante sus cargas eléctricas, ¿ya? A ver, ya. Por ejemplo, este es un método fotocolorímetro igual, pero para las proteínas, ¿no? Para las proteínas, ¿ya? Entonces, mientras más intenso el color, como les decía, mayor cantidad va a haber de esa proteína. Entonces, ¿quién aquí es el más intenso? La albúmina, ¿no? Entonces, hay mayor cantidad de albúmina, cantidades de alfa-1, de alfa-2, de beta y de gamma, ya según el color. Voy a ver, entran al mismo enlace ya. Voy a cerrar el Zoom. Recording stopped. Recording in progress. Bueno, entonces vamos a ver lo último de esta práctica que refiere a la albúmina, ¿ya? Entonces, la albúmina es la proteína más importante que tiene que haber en la sangre, ya sabemos por sus diferentes funciones. Transporte, funciones de control de la presión coloidosmótica, también em, ayuda en la absorción de diferentes sustancias, ¿ya? Tiene varias funciones la albúmina. Son, si no me equivoco, son como 7, creo, ¿ya? Entonces, lo más importante sí es que controla la presión oncótica, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si disminuye la albúmina, por ejemplo? ¿En qué síndrome disminuye la albúmina? ¿En nefrítico o nefrótico? Nefrótico. En nefrótico, ¿no? En síndrome nefrótico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si hay una disminución de la albúmina y una caída de la presión oncótica? ¿A qué nos lleva? Una, ¿Una proteinuria? ¿Ya? ¿Y eso qué nos provoca? ¿Qué signo? Mm, ¿Edema? Sí. Edema con fobia, con signo de Godet. ¿Qué es el Signo signo de de Godet. Godet? ¿Qué es signo de Godet? es cuando se queda la huella en Cuando, donde se palpa. ajá, cuando hay persistencia de la presión gel, no ve en la piel de la persona con edema. Signo de Godet positivo, ¿ya? Es un edema con fobia, porque también hay edema sin fobia.
O sea, que la persona esté edematosa, pero que al presionar nosotros no percibamos el signo de Godet. Ya, pero en este caso sí va a haber edema con fobia. Entonces, ¿cuándo la albúmina va a estar baja? Cuando hay hepatopatía. Las hepatopatías, si el hígado no está funcionando, no se sintetiza albúmina, ¿no? Cuando hay enfermedad en los riñones, como en el síndrome nefrótico, se pierde grandes cantidades de albúmina por daño en el glomérulo, ¿no? Desnutrición, porque no hay los componentes para sintetizar albúmina. Infección, por ejemplo, una hepatitis. Bueno, igual toda infección puede provocar caída de la albúmina, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal. En esta enfermedad inflamatoria intestinal, en la cual va a haber disminución de la absorción de los nutrientes, por lo tanto la persona no va a ser capaz de sintetizar albúmina. Ya más que todo esto es disminución de la absorción. Y enfermedad tiroidea, que les decía presencial que esto es un poco más complejo, podría ser un ejemplo en hipotiroidismo. En hipotiroidismo, cuando hay una disminución de la síntesis proteica, y una estimulación o favorece, por así decirlo, favorece, aumenta la producción de ácidos grasos libres, ¿ya? O sea, en el hipotiroidismo se favorece la producción de ácidos grasos y se disminuye la síntesis de proteínas, ¿ya? Por eso es que las personas con hipotiroidismo tienen la cara, la fascia endúnea llena, ¿no ve? Pueden tener acumulaciones de grasa en diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo la jiba de búfalo. Ya pueden tener, ¿cómo se llamaba? Santomas o santelasma, ¿no? Que son acumulaciones de grasa en diferentes partes del cuerpo, en la piel o alrededor del ojo. Y luego la albúmina alta. ¿Cuándo la albúmina va a estar alta? En deshidratación y en diarrea, que la diarrea nos lleva a una deshidratación, ¿no? ¿Por qué? Porque si en la sangre, que es soluto y solvente, ¿no ves? ¿Quiénes son los solutos, glóbulos rojos? ¿Quién es solvente? Todo lo demás, componentes líquidos de la sangre, ¿no? Si nos deshidratamos, predominan los glóbulos rojos, o sea, la sangre va a estar más viscosa por pérdida de líquido, ¿no ves? Por lo tanto, las concentraciones de albúmina, como también participan en los componentes solutos de la sangre, porque la albúmina son proteínas y las proteínas son solutos, ¿no ves? Entonces van a aumentar aparentemente en sangre, pero no es que aumenten en sí, digamos, es que por pérdida de líquidos los solutos predominan, digamos, y predomina la albúmina, ¿ya? No es que aumenten de verdad, digamos, sino que es por pérdida de líquido. ¿Tiene alguna duda? Bueno, entonces, a ver cuánto nos queda. Ya nos queda media hora. Vamos a hablar un poco de la siguiente práctica y de ahí continuamos el otro jueves. Recording stopped. Sí, disculpe, ¿no va a pasar después de esa grabación? Recording in progress. Recording stopped. Chicos, la vamos a dar acá nomás la práctica porque tengo que hacer unas cosas. Y de todos modos ya nos queda 20 minutos. Nos vemos el otro jueves entonces.
Pueden ir viendo los videos igual.